través del símbolo, a través del rito, a través del ritual, a través de la ceremonia. Símbolo y mitología eran los dos grandes pilares que utilizaba la humanidad para acercarse a lo espiritual y a lo trascendente. En cambio, con la era axial esto cambia radicalmente. De hecho, hay autores como la gran doctora Armstrong que a la era axial la denomina la gran transformación. La gran transformación, ¿por qué? Porque es el momento en el que hombres y mujeres, grandes que nos podemos acercar a lo divino, nos podemos acercar a lo espiritual, nos podemos acercar a lo trascendente utilizando nuestra reflexión, nuestra indagación, el método de la inducción, el método de la deducción, la disquisición, la introspección, y que de esa forma podemos buscar y hallar, podemos llamar a la puerta y que se nos abra desde el punto de vista de la conciencia y de la espiritualidad. Y este bagaje, esta encarnación de grandes almas que plasman esto, se dan a la vez entre el siglo VI y el siglo II a.C., tanto en el Extremo Oriente como en el Mediterráneo. Concretamente, se da en el caso del Extremo Oriente, muy en particular, con el caso de Siddhartha Gautama. Yo diría que Siddhartha Gautama es el que de alguna forma inicia, el que de alguna forma cristaliza, el que de alguna forma arranca esta gran transformación que supone la era axial. Y a partir de ahí, lógicamente, a partir de la propia figura de Siddhartha Gautama Buda, toda la tradición espiritual que se pone en marcha. Pero tener en cuenta que en este periodo del siglo VI al siglo II a.C., estamos hablando también de Lao Tse, y estamos hablando del taoísmo, estamos hablando de Confucio y estamos hablando del confucianismo, pero hablamos también de la escuela china de las 100 flores y hablamos también de todo lo que tiene que ver con la tradición hinduista y con la ciencia del yoga, que se empieza a plasmar y que empieza a enraizarse precisamente también en estos siglos. Y no olvidéis que la ciencia del yoga en Occidente está muy desvirtuada, pero la ciencia del yoga tiene un componente psicológico profundísimo donde la mente abstracta desempeña un papel importantísimo, amén de que todo lo que es Sanyama, la meditación, Dharana, Dhyana, Samadhi, la concentración, la contemplación y la meditación son formas precisamente de usar y de expandir la mente abstracta. Todo esto ocurre, insisto, en el ámbito del Extremo Oriente en ese puñado de siglos. Pero fijaros, es que aquí en la zona, aquí me sitúo porque donde estoy yo, en la zona del Mediterráneo, también se conoce, también se sabe que es la época de los grandes profetas hebreos, es la época de Zoroastro y el zoroastrismo en la antigua Persia, es la época de las escuelas de misterio en Egipto, las escuelas de misterios como la Eleusinina en Grecia y, por supuesto, es la época de los grandes filósofos griegos, la época de Pitágoras, de Parménides, de Platón, que cambian por completo. Es la primera vez que los filósofos salen a hablar a la calle, que se montan escuelas, que se montan academias. ¿Y qué se enseñan en esas escuelas y academias? Pues se enseñan no rituales, no se enseñan mitología, se empiezan a enseñar conocimientos profundos de acercamiento a lo espiritual y a los temas de conciencia desde una mente abstracta que empieza por primera vez a usarse y a incorporarse en la historia de la humanidad. Y es en este contexto en el que Siddhartha Gautama Buda tiene un enorme protagonismo en la incorporación de la mente abstracta al proceso colectivo humano. Daros cuenta además que cuando uno acude a la ciencia del yoga, cuando uno acude a la constitución sextenaria, una vez que hay una humanidad que ha plasmado la mente abstracta, quiere decir que ha quedado por completo hecho todo lo que tiene que ver con los componentes perecederos, efímeros del ser humano. Es decir, las humanidades, lo que estaba latente han ido haciendo patente, lo físico, lo etérico o energético que hay en el ser humano, lo emocional, lo mental desde el punto de vista de la mente concreta, la mente abstracta a la que acabo de hacer referencia. ¿Y esto qué es lo que significa? Esto significa que ya la siguiente humanidad, cuando venga, la siguiente humanidad, ¿cuál será su misión? Ya su misión no tendrá que ver con hacer patente lo que era latente desde el punto de vista de nuestros componentes perecederos, energético, físico, emocional o mental. No, será una humanidad
que ya tenga que hacer patente lo que somos desde lo imperecedero y, en primer lugar, antes del espíritu al que hacíamos referencia anteriormente, desde el punto de vista del alma. Es decir, si esta quinta humanidad ha plasmado la mente abstracta, y lo ha hecho, la sexta humanidad que le sigue vivirá por primera vez en la historia humana desde los atributos y cualidades del alma. Pero no solamente una persona o distintas personas, no solamente unas cuantas grandes almas que ya lo han hecho, sino colectivamente el proceso colectivo humano, cosa distinta es que todas las almas lleguen ahí o no lleguen ahí, haremos alguna referencia más adelante al respecto de la mano de Cristo Jesús, pero el proceso colectivo humano para la nueva humanidad, que será la sexta, está llamada a vivir por primera vez desde las cualidades y los atributos de algo que hay imperecedero en nosotros, que es el alma. Y toda esta evolución terminaría, concluiría, culminaría en una séptima humanidad que será la que viva desde el espíritu, es decir, la que viva desde nuestra divinidad, la que haga real aquí la presencia de lo que genuina y auténticamente somos de nuestra divinidad en este plano humano, en esta madre tierra tan maravillosa y en este plano material. En este contexto, Siddhartha Gautama Buda tiene un protagonismo muy especial en la incorporación de la mente abstracta en el contexto de la era axial a la conciencia colectiva humana, lo cual es la culminación de los componentes de la personalidad para abrir paso a una humanidad que viva por primera vez, repito, desde lo imperecedero, desde lo que auténticamente somos el ser humano. No todavía desde el espíritu, pero ya sí desde el instrumento que el espíritu utiliza para hacerse presente en la materia, que es el alma. La figura de Siddhartha Gautama Buda tuvo un papel central en la era axial con todo lo que acabo de compartir. Y a partir de ahí, y como último elemento a tener en cuenta en esta caracterización espiritual que estamos haciendo de la figura de Buda Gautama, es importante que también recalquemos que distintas escuelas y distintos autores, por ejemplo, se me viene a la cabeza Emil Bock, por ejemplo, se me viene a la cabeza Rudolf Steiner, señalan que Siddhartha Gautama Buda, cuando fallece, es decir, cuando Siddhartha Gautama desencarna, a partir de ahí su alma, que ha alcanzado ya el rango de Buda, coopera estrechamente con la misión de Cristo Jesús. Es decir, que el alma de Buda, el alma que encarna en Siddhartha Gautama, no solamente lleva a cabo lo que acabo de compartir desde el punto de vista de la era axial, etcétera, etcétera, sino que al desencarnar, desde el punto de vista álmico, realiza una labor de apoyo, realiza una labor de acompañamiento, realiza una labor de cooperación con lo que es la misión a la que haremos referencia dentro de un momento, la misión de Cristo Jesús. Estos son elementos fundamentales que someto a vuestra consideración a la hora del acercamiento a la figura desde el punto de vista espiritual de Buda Gautama. Y dicho esto, podemos pasar a Jesús de Nazaret y a partir de ahí situarlo también adecuadamente de la misma forma que de una manera breve, pero he querido que sea, aunque coloquial, rigurosa, con la figura de Siddhartha Gautama Buda, vamos a hacer ahora con la figura de Jesús de Nazaret. Decíamos que tanto Siddhartha Gautama, en él como en Jesús de Nazaret, encarna una gran alma. Lo que comparto con vosotros es que hay muchas tradiciones, hay muchas escuelas que consideran personalmente, así también lo percibo, así también lo entiendo, así también lo vivo, que entre las almas grandes que han encarnado en la historia de la humanidad, la que encarna en Jesús de Nazaret es la más elevada, es el alma más noble, es el alma más madura, es el alma más grande que ha encarnado en la historia de la humanidad. Punto primero. Punto segundo. Decíamos que el gran alma que encarna en Siddhartha Gautama realiza completa y plenamente su dharma, ¿verdad? Pues bien, en el caso de Jesús de Nazaret, el gran alma, la más noble, la más madura y la más elevada que jamás había encarnado en la historia de la humanidad, lo hace también plena y absolutamente, hasta el punto de que esa plenitud con la que consigue plasmar el gran alma que era, le abre las puertas en un momento concreto a poder recibir
la energía crística, la energía o la fuerza crística. Concretamente, la trayectoria de Jesús de Nazaret, cuando acudimos a los textos cristianos, ¿qué es lo que nos narra? Pues los textos cristianos, el Nuevo Testamento fundamentalmente, los evangelios, las cartas de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, ¿qué es lo que nos narran? Nos narran fundamentalmente el nacimiento de Jesús, donde hay distintos evangelistas como Lucas, como Mateo, que nos dan pistas del nacimiento de Jesús. También se nos hablan de algunos acontecimientos de su infancia, que va a Jerusalén, que va al templo de Jerusalén recién nacido de una huida a Egipto y por tanto de pasar algún tiempo en Egipto, aunque después vuelven a Palestina. Pero a partir de ahí se le pierde la pista. Son los denominados años perdidos. Sabemos de su nacimiento, sabemos algunos datos de su infancia, pero a partir de ahí ya no hay ninguna referencia a la vida de Jesús hasta que aparece Jesús para ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y ahí ya Jesús tenía prácticamente 30 años. Hay un lapso de más de 3 lustros en donde no sabemos nada con certeza, y no deberíamos caer en especulaciones, no deberíamos caer en invenciones, porque no hay ningún documento, ni los evangelios oficiales, ni los evangelios apócrifos, que nos den pistas de lo que Jesús hizo durante esos años. Lo que sí sabemos con certeza, y eso no es especular, es que esos años, estuviera donde estuviera, viviera como viviera, esos años sirvieron para que ese alma elevadísima plasmara en la realidad todo lo que es, todo lo que era, para que toda su potencia, para que toda su energía, para que toda su vibración la plasmara en la realidad, hasta el punto que esa plasmación plena dármica de esa alma inmensa posibilitó que recibiera en un momento concreto esa fuerza que se conoce como la fuerza crística o como la energía crística. La fuerza crística o la energía crística tiene que ver ni más ni menos, amigos y amigas, que con el verbo. Y el verbo es la vibración que posibilita que de aquello que no tiene origen surja todo lo originado. Para que de aquello que no tiene origen aparezca todo lo originado, hace falta como una herramienta, hace falta como un instrumento, hablando coloquialmente, y eso es lo que en el ámbito oriental se llama una emanación, y es lo que en el ámbito del cristianismo se denomina el verbo. Es lo que la astrofísica actual denomina una vibración, una fluctuación del vacío. Nos dice la astrofísica actual que antes del Big Bang hubo una inflación cósmica y el recalentamiento en el seno de esa inflación cósmica es lo que provoca el Big Bang, que da origen al universo. Pero a su vez, al preguntarse la astrofísica, bien, ¿y esa inflación cósmica de dónde surge? ¿De dónde deviene? Nos habla de que esa inflación cósmica que origina el Big Bang tiene como razón de ser una fluctuación del vacío, un vacío preexistente, y ese vacío preexistente vibra, y una fluctuación, una vibración de ese vacío origina una inflación cósmica en cuyo seno por recalentamiento se produce el Big Bang que genera el universo. Pues bien, cuando hablamos en términos de lo crístico es esa vibración. Lo crístico es esa vibración pura y primigenia que hace como de bisagra, como de herramienta para que de lo inmanifestado aparezca lo manifestado. Por eso, precisamente, el Evangelio de San Juan comienza diciendo: al principio fue el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Esa vibración pura y primigenia, ese verbo, esa emanación es lo crístico. Y lo crístico tiene la capacidad de, esto el hinduismo en particular lo enseña muy bien, tiene la capacidad de tener la perspectiva nirguna, pero también la perspectiva saguna. Esto pido que lo reflexionéis. Es un elemento que trasciende lo que estamos compartiendo aquí en estos momentos, pero es una reflexión interesantísima para nuestro propio camino espiritual. En el hinduismo y en tradiciones espirituales orientales se nos dice que todas las fuerzas que hay en el cosmos pueden ser contempladas y pueden ser vividas
desde la perspectiva nirguna y desde la perspectiva saguna. Y ambas son complementarias, no son excluyentes, sino que son complementarias. Con estos dos términos de nirguna y de saguna, ¿a qué están haciendo referencia? Pues trayéndolo a nuestro idioma, podríamos decir que es una perspectiva impersonal, nirguna, o una perspectiva personal, saguna, y ambas son complementarias. Dice el hinduismo que a Brahman, a la divinidad más pura, nos podemos acercar desde la perspectiva Nirguna Brahman o desde la perspectiva Saguna Brahman, y que las dos son válidas, es decir, podemos ver la divinidad como algo impersonal, aquello que no tiene origen, un vacío, entre comillas, preexistente, una nadeidad, como a mí me gusta llamarla, que siempre ha existido, siempre es y siempre existirá, pero también nos podemos acercar a la divinidad cálidamente, podemos dialogar con ella, podemos orar, podemos mantener una interconexión con ella, nos podemos sentir acompañados, por eso que los cristianos denominan el Padre, que también podríamos denominar la Madre, podemos sentir ese acompañamiento, podemos sentir esa presencia, podemos sentir esa íntima conexión. Eso sería saguna, la perspectiva personal. Y lo impersonal y lo personal van juntos en todas las grandes fuerzas que hay en la creación y que hay en la manifestación. Y lo mismo ocurre con lo crístico. Lo crístico es una fuerza, es ese verbo primigenio, es esa vibración pura y primigenia que desencadena toda la creación, viniendo de lo que no tiene origen. Pero en paralelo podemos contemplarlo como una fuerza con capacidad de hacerse presente, con capacidad de encarnar. Y en lo que aquí y ahora nos interesa, y centrando el asunto para no irnos por derroteros que escapan por completo de este marco, esa fuerza crística llega a la madre tierra, llega a la humanidad cuando se dan las condiciones pertinentes para que ello se produzca. Y las condiciones pertinentes, ¿cuáles son? Primero, una humanidad, seguro que también una madre tierra, que había ido evolucionando consciencialmente, generando las condiciones que con la era axial, con la incorporación de la mente abstracta a la conciencia colectiva humana, ya se dan las condiciones, y en ese momento se necesita a su vez una gran alma, la encarnada en Jesús de Nazaret, que plasme plenamente su Dharma, que plasme y realice plenamente su potencial, y que al realizar plenamente su potencial sea el receptor, sea el recibidor de esa fuerza crística. Y en Jesús de Nazaret, esa fuerza crística llega en el momento en el que simbólicamente recibe el bautismo en el río Jordán, donde los evangelios cristianos describen esa voz que aparece, que se oye en el cielo, que dice: este es mi hijo muy amado con el que tengo contento. Ahí es cuando la fuerza crística empieza a llegar a Jesús de Nazaret, porque su gran alma, insisto, la más elevada que había encarnado en la historia de la humanidad, al cumplir su Dharma, se abre a esa posibilidad. Nos dicen también los que más han estudiado este asunto que la fuerza crística es tan tremenda que en primer lugar obliga a Jesús de Nazaret a retirarse al desierto. Inmediatamente después del bautizo, Jesús de Nazaret, ya con la fuerza crística llegando a él, se retira 40 días y 40 noches al desierto para, en introspección, en meditación, en ayuno, recibir esa vibración tan inmensa, recibir esa fuerza tan inmensa, y que incluso en los siguientes años de vida esa fuerza crística todavía sigue llegando a él, es decir, no es que llegue de sopetón, requiere un proceso que posiblemente tiene una culminación tremenda en esta escena que los textos cristianos denominan la transfiguración, cuando Jesús le quedan todavía 8 meses de vida aproximadamente y sube un monte acompañado de varios discípulos, y narran los evangelios que allí se encuentran como formas de luz con la figura de Moisés, con la figura de Elías, y que el propio Jesús se transfigura y se convierte en un ser de luz. Ahí ya la fuerza crística está plasmándose plenamente, ahí la fuerza crística se está reflejando plenamente en este precioso acto de la transfiguración de Jesús, que posiblemente tuvo su culminación en el momento de la muerte en el madero, del momento de la crucifixión, cuando Jesús dice esas hermosas palabras de: Padre, te encomiendo mi espíritu, esa encomienda del espíritu, que es ese espíritu crístico puro que en él ha llegado, que en él se ha hecho carne y nunca antes se había hecho carne en la historia de la humanidad. Este es el elemento crístico, y es por lo que, si decíamos que Siddhartha Gautama de pleno derecho tiene el rango de Buda,
Jesús de Nazaret de pleno derecho tiene el rango de Cristo, y es por esto por lo que conviene llamarlo, para enfatizarlo y para subrayarlo, Cristo Jesús. Y esta encarnación crística, cuando hablábamos antes de la evolución humana, cuando hablábamos de lo que cada humanidad va aportando, una vez que en esta quinta humanidad ha encarnado lo crístico, todo está cumplido, amigos y amigas, todo está cumplido. Son también palabras de Jesús poco antes de expirar en el madero. Todo está cumplido. Todo está cumplido, ¿por qué? Porque todo lo que había que hacer desde el punto de vista de la evolución en conciencia se ha plasmado. Y no se ha plasmado evolucionando, de grandes almas que han ido encarnando, de una madre tierra que también va evolucionando al unísono y siendo el gran receptáculo de la evolución de la propia humanidad, y todo queda cumplido. A partir de ahí, la quinta humanidad ha hecho sus deberes, y lo que nos entramos ya es en los derroteros que nos conducen a una nueva humanidad. Por eso Jesús es clarísimo, lo hablaremos con más precisión dentro de unos minutos, es clarísimo a la hora de hablar del final de esta humanidad, de los últimos tiempos de esta generación humana, que él como es lo llama, porque ya está abierta todas las puertas para que esta humanidad que ha cumplido su misión abra las puertas a esa nueva humanidad a la que antes me refería, que por primera vez vivirá desde las cualidades y atributos de nuestra alma. Volveremos dentro de unos poquitos minutos, volveremos a este asunto. Es así como sitúa entre vosotros lo que tiene que ver con la figura espiritual, en primer lugar de Siddhartha Gautama, transformado en Buda, en segundo lugar de Jesús de Nazaret, transformado en Cristo Jesús. Pasamos al segundo bloque que quería compartir con vosotros, que es un bloque en donde, como vais a tener el texto a vuestra disposición, me va a permitir ser más breve en lo que voy a compartir en estos minutos, y que tiene que ver con el sendero de la autotransformación. Y en el sendero de la autotransformación, permitirme una serie de reflexiones en cuanto a la transformación interna que Siddhartha Gautama Buda y Cristo Jesús nos plantean por una parte, y la práctica de vida que ello conlleva. En el caso de Buda Gautama hay un término que lo define de una forma muy clara. El término es la iluminación, la iluminación. Seguro que la habéis escuchado y seguro que lo habéis asociado a la figura de Buda Gautama. Efectivamente, Buda Gautama vive esa iluminación, vive esa plenitud que tiene que ver con ese gran alma que cumple su dharma, que adquiere el rango búdico, y que esa iluminación lo que significa es tomar conciencia de la verdadera naturaleza de uno mismo. Tomar conciencia de la verdadera naturaleza de uno mismo. En el lenguaje místico, en el lenguaje místico oriental, en el lenguaje místico sufi de la religión islámica, en el lenguaje místico cristiano, podríamos decir que es la experiencia de Dios. El tomar conciencia plenamente, el tomar conciencia con plenitud de nuestra auténtica naturaleza. El darnos cuenta que Dios es yo, como decía el místico sufí Al-Jalal, que Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Cuando dejo de enfrascarme, de aferrarme a Emilio, en ese momento en el que ceso de ser yo, se abre la compuerta que permite que vuelva al hogar, que se cierre el círculo, y que Dios es yo y yo soy Dios. Es decir, esa transformación en lo que realmente sois es una toma de conciencia sobre lo que realmente somos. Y como muy bien enseña el budismo, esta experiencia divina, esta experiencia de Dios, esta toma de conciencia sobre nuestra auténtica y verdadera naturaleza, que es la iluminación, se manifiesta en la vida de la persona que lo está experimentando, en términos de paz, en términos de amor, en términos de felicidad incausada, no por las circunstancias externas, sino que es una felicidad como la que está ahí en nuestro ser, la felicidad como expresión natural del ser que somos, y de un enorme sentido de la unidad con el universo y con la vida. Esto es lo que conlleva la iluminación. En el ámbito cristiano, si acudimos a la figura de San Juan de la Cruz, define maravillosamente lo que es esa
transformación en Dios, esta experiencia de iluminación, cuando en una carta en el año 1582, San Juan de la Cruz nos escribe: el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Ahí está, la toma de conciencia de nuestra verdadera naturaleza y una vida en coherencia con esa naturaleza de la que hemos tomado conciencia. Y esto está íntimamente ligado, va de la mano por completo con lo que Cristo Jesús denomina el nacer de nuevo, el nacer de nuevo. De hecho, San Juan de la Cruz bebe de esa expresión de Cristo Jesús del nacer de nuevo. El nacer de nuevo, que es una práctica de vida en el aquí y ahora que comporta una radical y absoluta transformación. Dice Cristo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, a un rabí judío llamado Nicodemo, le dice: Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta: maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús, compasivamente y amorosamente, le dice a Nicodemo: Nicodemo, ¿tú eres un rabí judío y no sabes de lo que te estoy hablando? Nicodemo, te aseguro que hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, del agua y del espíritu. Ese nacer de nuevo del agua y del espíritu significa que hay que nacer de nuevo plenamente. Yo diría que es una expresión casi expuesta con vehemencia. Y lo que Cristo Jesús nos reclama es que muramos en vida para resucitar en vida. No se trata de esperar no, aquí y ahora en esta vida, muere en esta vida, desalójate, vacíate, muere a una forma de vida para renacer, para nacer de nuevo, para resucitar a otra forma de vida. Muere a una forma de vida basada en los componentes egoicos, egocéntricos, materialistas, todo lo relacionado con ese pequeño yo que está ahí, que sí, que es muy importante para estar llevando esta experiencia humana. Yo a Emilio le estoy muy agradecido, pero es evidente que no soy Emilio. Soy mucho más que Emilio, por más que ahora esté encarnado en él y sea el coche, el vehículo que utilizo para llevar a cabo la vida humana. Y lo que Cristo Jesús nos reclama es que muramos a una forma de vida basada en el pequeño yo y nazcamos a una forma de vida basada en los atributos, en las cualidades, en la naturaleza de lo que realmente somos. Eso es de lo que se trata y ese es el nacer de nuevo, esa es la transformación en Dios y eso está estrechamente ligado en lo que tiene que ver con la iluminación. Con lo que la iluminación de Siddhartha Gautama Buda, el nacer de nuevo de Cristo Jesús, tienen como nexo de unión esta transformación en Dios en palabras de San Juan de la Cruz y van íntimamente ligadas. Nos están hablando, cambia la cultura, cambia el contexto geográfico, cambia la época, pero nos están hablando exactamente de lo mismo. Y ambos, tanto Buda, Gautama como Cristo Jesús, nos hablan de una práctica de vida, de una práctica de vida. Lo primero que hace Buda Gautama cuando vive la iluminación, cuando tiene ese sentimiento de unidad, cuando tiene ya plenamente esa experiencia de Dios, es empezar a enseñarnos. Son sus discursos, son sus enseñanzas, y esas enseñanzas no son evanescentes, no son superficiales, no son teóricas, son enseñanzas de práctica de vida. Y Cristo Jesús, por supuesto, en toda su vida pública, con lo crístico ya presente en él, lo que nos muestra, lo que nos enseña, no son temas teóricos, sino una práctica de vida. En el texto que os va a remitir Miguel Ángel tenéis extractado, esto nos ocuparía también un curso entero, pero tenéis extractado las principales características de la práctica de vida que nos aportan tanto Buda, Gautama como Cristo Jesús. Y veréis que hay bastantes parecidos, aunque es verdad que también cada uno enfatiza especialmente unas cosas u otras. En el caso de la práctica de vida que nos propone Buda Gautama, hay que destacar, en primer lugar, las denominadas 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades, que está expuesto en el primer discurso que hace Siddhartha Gautama Buda una vez que vive la iluminación, que tiene un título muy largo, la puesta en movimiento de la rueda de la verdad o Dharma. Y Buda nos hace un acercamiento a lo que a él lo motivó especialmente en su proceso y en su sendero de autotransformación, que fue el sufrimiento, el sufrimiento. Siddhartha Gautama
evoluciona por compasión e intentando discernir desde la mente abstracta a la que hacíamos referencia anteriormente, ligada a una práctica de vida, el porqué de tanto sufrimiento. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en la vida? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el ser humano? Es el acercamiento a lo que en el lenguaje oriental, en el lenguaje budista, es el dukkha, el sufrimiento, la aflicción. Y en esas 4 nobles verdades hace una aproximación preciosa a el por qué sufre el ser humano, que está además en íntima conexión, lo encontráis también en el texto, con lo que en la ciencia del yoga se llaman kleshas, los kleshas, las grandes causas de la aflicción y el sufrimiento humano. Y esos kleshas son fundamentalmente 5, pero el más importante es el primero. ¿Cuál es la razón del sufrimiento? Ignorancia, el olvido de lo que somos, el olvido de lo que eres. Avidya, en lenguaje sánscrito que se utiliza en la ciencia del yoga. Lo que hace Buda en sus 4 nobles verdades es observar el síntoma de esa enfermedad, entre comillas, que es el sufrimiento, realizar un diagnóstico de la misma, efectuar igualmente un pronóstico de las posibilidades de recuperación y prescribe un tratamiento, prescribe una práctica de vida para superar ese sufrimiento. Y desde luego el primer elemento, el elemento crucial, es recuperar el recuerdo y vivir en coherencia con lo que somos. Mientras que vivamos en olvido de lo que somos, lo que se provoca es que nos identificamos con lo que no somos. Olvidamos nuestra naturaleza divina, olvidamos nuestro carácter inmortal y a partir de ahí nos identificamos con el pequeño yo, con lo efímero. Y todo el sufrimiento deviene de ahí, como muy bien se explica en las denominadas kleshas. Y Siddhartha Gautama Buda, para superar ese dukkha, para superar ese sufrimiento, Siddhartha Gautama Buda, para hacer posible ese tratamiento que nos haga ir más allá del sufrimiento, trascenderlo, nos habla del noble óctuple camino. Es la práctica de vida que una vez que se ha analizado el sufrimiento, una vez que se ha analizado sus causas, ese noble óctuple camino es el camino de vida que nos conduce a recuperar, al salir de la amnesia de lo que somos, a dejar atrás el Alzheimer, la amnesia de lo que somos, a recuperar el recuerdo de lo que somos y, por supuesto, no solamente a recuperar la memoria, sino a tomar conciencia de lo que somos. Y en ese noble óctuple camino, Buda nos habla de sabiduría, nos habla de conducta ética, nos habla de educación de la mente, nos habla de una serie de prácticas muy concretas, muy precisas, que va desgranando en 3 grandes categorías. Por un lado la sabiduría, por otra parte, como os comentaba, la conducta ética o virtud y por otra parte el entrenamiento de la mente. Y dentro de todo ello nos llama y nos enseña al pensamiento correcto, al hablar correcto, al actuar correcto, al medio de vida correcto, a la ejercitación correcta, a la atención correcta y a la meditación correcta. Y cuando utilizamos para cada una de estas expresiones el calificativo de correcto, esto viene de un término pali que es sama, que significa plenitud, es decir, no entender lo correcto como un juego dual de la mente, esto está bien, esto está mal, correcto, incorrecto, sino que esa corrección en todo, en la visión, en la comprensión, en el pensamiento, en el hablar, en el actuar, hasta llegar a la meditación que nos reclama Buda. Esa expresión correcta tiene que ver con la coherencia, tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la plenitud en el desarrollo de todas estas prácticas. Y todo ello, por decirlo de una forma muy gráfica, viene a desembocar en las 2 grandes aportaciones de Buda. La meditación hasta alcanzar samadhi, hasta alcanzar ese estado donde la mente está ahí, pero es como si no estuviera, ese estado donde la mente deja de estar omnipresente, donde la mente deja de estar ahí haciendo, entre comillas, de las suyas y la conciencia brilla, ese estado de samadhi, que nos permite ver la realidad, no matizada por los rayones de nuestra mente, por las manchas, por los rayones que pueda haber en las gafas de nuestra mente, una mente impoluta, una mente perfecta, una mente armonizada, equilibrada, una mente educada, una mente gafas
que están tan limpias que es como si no tuviéramos gafas y que nos permite por fin ver la realidad con todo lo que ello conlleva de la visión de unicidad de la existencia y de la creación. Y junto con la meditación, la acción consciente, lo interior y lo exterior. Esto también es muy importante en Siddhartha Gautama, en las enseñanzas del Buda Gautama. No es una enseñanza de retiro, no es una enseñanza de recogimiento, es una enseñanza de acción consciente, de acción en el mundo. Y todo ello va también de la mano, liga mucho con las prácticas de vida que nos aconseja, que nos enseña, que nos muestra la sabiduría de Cristo Jesús, el cual es muy insistente cuando nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Lo encontráis, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Esto no es un tema de intenciones, esto no es un tema de pensamientos, esto es un tema real. El camino, el sendero de autotransformación es un sendero de obras, es una forma de vida, es una práctica de vida donde debe estar presente la sed de verdad, es decir, una visión trascendente que nos impulse a ir más allá de las formas materiales, a ir más allá de la apariencia y de la superficialidad para intentar llegar a la esencia que hay en nosotros, a la esencia que hay en los demás, a la esencia que hay en la vida, a la esencia que hay en el universo, a la esencia que está en todos. De ahí su llamada continua a buscad, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, sed de verdad. Y una sed de verdad que vaya unida a la sencillez, a la sencillez. Este no es el camino de los engreídos, este es el camino de la gente sencilla, entendiendo por personas sencillas aquellas que van avanzando en sabiduría, pero que por ello no hacen que se salgan de la modestia, de la humildad y no caen, por supuesto, en ningún tipo de prepotencia ni de mirar a nadie por encima del hombro, ni de creerse nada superior a nadie. Este es el camino que nos enseña Jesús, al que liga igualmente el camino de la fe, un vocablo que en los evangelios cristianos aparece con mucha frecuencia en la boca de Jesús y que no tiene nada que ver, amigos y amigas, con lo que la fe hoy coloquialmente se dice acerca de ella. Cristo Jesús no habla de la fe como comulgar con ruedas de molino. Cristo Jesús no habla de la fe como creerme por fuerza lo que otro dice, en absoluto. Si nos vamos a los textos primigenios y nos vamos a las primeras versiones de los evangelios en griego clásico, y yo personalmente lo he hecho, lo que nos encontramos es un término griego que es un término complejo, que es pistis pisteo. Pistis como sustantivo transitivo, pisteo como verbo, que fue lo que en el siglo IV se tradujo al latín de una forma que después, llevado al castellano siglos después, se dio lugar al término fe. Jesús nos habla no de fe, nos habla de pistis. ¿Y qué significa pistis? Pues pistis significa tres cosas en una y tres cosas enormemente importantes. Pistis significa, en primer lugar, confianza, en segundo lugar, compromiso y en tercer lugar, perseverancia. ¿Confianza en qué? En la vida. Confía en la vida. Date cuenta de que todo tiene su sentido profundo, de que la vida está llena de causalidades, que todo tiene su porqué y su para qué. Incluso las noches oscuras tienen un sentido profundo en la vida personal y en la vida colectiva. Confía en la vida, confía en la vida. La vida nos abraza, la vida nos ama, la vida nos envuelve. Confía en la vida. No andes por la vida desconfiando de la vida, temeroso hacia la vida. Confía plenamente en la vida. La fe, pistis, es en primer lugar confianza en la vida. En segundo lugar, amigos y amigas, es compromiso. ¿Compromiso con qué? Contigo mismo, con lo que de verdad eres, con tu naturaleza divina, con tu verdadera esencia. Comprométete con eso. No te comprometas con los tesoros de tu pequeño yo, no te comprometas con aquello que a tu pequeño yo egoico, egocéntrico, le puede llamar la atención, no te comprometas con lo que los influjos de esta sociedad egoica y egocéntrica te están poniendo permanentemente por delante de los ojos y te intentan llevar hacia ello. No, comprométete con lo que eres. Sé auténtico, sé ejemplar, saca lo mejor de ti mismo, ponlo al servicio de los demás, ama al prójimo como a ti mismo desde ese compromiso para sacar de ti mismo tu auténtica esencia, tu auténtica naturaleza, tu auténtico ser.
Y todo ello con perseverancia, es decir, con constancia. No es esfuerzo, no es trabajo, es constancia. Confío en la vida y me comprometo conmigo mismo, y esa confianza y ese compromiso la voy ejercitando desde la continuidad, desde la constancia. Y ese sacar lo mejor de nosotros mismos lleva a practicar la compasión y lleva a practicar el compartir, la compasión universal hacia todas las formas de vida sin excepción. Como dice el voto del Bodhisattva, a todos el compromiso, el amor, la compasión hacia todos los seres sintientes de todos los reinos, de todos los mundos. Una compasión que todo lo abarca desde el amor más sublime. A eso nos llama Cristo Jesús. Y dentro de ese camino, el compartir, el confiar en la vida, y a partir de que confiamos en la vida, tener una visión abundante de la vida. No ver la vida desde la escasez, la experiencia de vida desde la abundancia. Y todo ello culmina finalmente en el denominado Sermón de la Montaña. Ese Sermón de la Montaña en el que Jesús de Nazaret, a través de las bienaventuranzas, que son 14 prácticas, a través de las prácticas asociadas a la oración del Padre Nuestro, que son 4, y a través de otras 7 prácticas finales que une igualmente, nos da un compendio completo que en el texto que Miguel Ángel os va a hacer llegar tenéis resumido, de una práctica de vida para ser lo que realmente somos, es decir, para nacer de nuevo, para transformarnos en Dios y para vivir en coherencia con lo que somos. Y dicho sea por fin, y con esto termino, este acercamiento a las enseñanzas de Buda Gautama, de las prácticas de vida y de las enseñanzas sobre estas prácticas de vida de Cristo Jesús, la importancia que Jesús le da a la afinidad álmica. Jesús nos muestra con claridad que el protagonismo en nuestra vida, amigos y amigas, no pueden ser las relaciones familiares, ha de ser la afinidad álmica. Las relaciones familiares son importantes, sin ningún tipo de duda, tienen su sitio en nuestra vida, pero no pueden ser la prioridad. Jesús es clarísimo al respecto. Está su madre y sus hermanos, dicen los evangelios, esperando para poder hablar con él, y quieren hablar con él, y él a los que están allí le dicen: mi familia sois vosotros. Está hablando de un tipo de familia, de fraternidad, que es distinta a los lazos de sangre. Y no es que los lazos de sangre no tengan importancia, pero lo realmente importante es la afinidad álmica. Todo esto lo comparto de forma telegráfica, lo comparto de forma breve, lo tenéis en el texto debidamente recogido, y seguro que nos dará también ocasión para que en el coloquio, que abriremos ya de manera cuasi inmediata, podamos desarrollar. Y por fin, amigos y amigas, el papel de lo colectivo. El papel de lo colectivo. Si hemos compartido que el sendero de autotransformación, desde la iluminación y el nacer de nuevo, son absolutamente compatibles, van de la mano, el mensaje de Buda Gautama y el de Cristo Jesús, si en la práctica de vida cada uno poniéndole énfasis en una cosa distinta, pero a través de los nobles del camino, las 4 nobles verdades, o a través del Sermón de la Montaña, se nos quiere llevar a una misma práctica que ponga en valor lo que realmente somos. La diferencia que podemos encontrar entre las enseñanzas de Buda y las enseñanzas de Cristo Jesús está en el hecho de que a todo lo que acabamos de compartir, Cristo Jesús le añade, y no está en las enseñanzas de Buda, de hecho no está en ninguna enseñanzas previas a Cristo Jesús, el papel de lo colectivo. El papel de lo colectivo. El papel de lo colectivo es muy simple. El entendimiento de que hay una evolución en conciencia. Una evolución en conciencia que es personal, el sendero de autotransformación, y también es colectiva. Es colectiva desde el punto de vista de la humanidad, la conciencia humana. Es también colectiva desde el punto de vista de la Madre Tierra, la conciencia planetaria. Hay una evolución en conciencia. Y esa evolución en conciencia se plasma en ciclos, Y los ciclos van desarrollándose de una forma que, salvando las escalas, siempre es la misma. Un nacimiento, una paulatina plasmación, una culminación, y a partir de ahí abrir las puertas a el fin de ese ciclo y el inicio de un ciclo nuevo. Es lo que nos enseñan las células. La célula nace, se desarrolla, cumple su función, y a partir de ahí, en el seno de la célula, aparecen las fuerzas creativas necesarias para que por gemación, por mitosis,
aparezca una nueva célula, un nuevo ciclo. Así ha ido evolucionando la humanidad a través de distintas células, a través de distintas humanidades. Ahora estamos en la quinta de esas células. Cristo Jesús enfatiza de que estamos además en el final de esta generación humana y a partir de ahí, como os comentaba hace un rato y también compartía que haría alguna aclaración al respecto, dice que todo está cumplido. Todo está cumplido. Y sé que esta expresión sorprende mucho. ¿Cómo que todo está cumplido? El final de esta generación humana, todo está cumplido, pero se dijo hace 2000 años. Esto, amigos y amigas, nos lleva a plantear lo último que en esta exposición, entraremos en detalle si lo veis oportuno, en el coloquio, en el diálogo que vamos a mantener, lo último que quiero haceros llegar. Cuando nos acercamos a lo espiritual, con rigor, con profundidad, el tiempo es otra cosa. Daros cuenta que las tradiciones espirituales nos han hablado siempre de que hay dos tipos de tiempo. Lo encontramos muy bien reflejado en la mitología griega, donde hay dos figuras muy interesantes, Cronos y Kairos. Cronos y Kairos. Cronos es muy importante, es el padre de Zeus, y Cronos es el tiempo cronológico. Podríamos decir el tiempo de la materia, el tiempo de la realidad material, que es lineal y que siempre es el mismo. Es ese tiempo cronológico que nosotros medimos en cronómetros, en calendario. Eso es Cronos. Y efectivamente el mundo de la materia, la realidad material, va pasando, evoluciona, correspondiéndose a Cronos, al tiempo cronológico, al tiempo lineal. Pero en la mitología griega, junto con Cronos, hay otro tiempo, el tiempo espiritual, que es el tiempo al que los griegos denominaron Kairos. Kairos. Y Cronos y Kairos son distintos, porque Cronos, como tiempo de la materia, es siempre igual. Un segundo siempre es un segundo, un minuto son siempre 60 segundos, una hora son siempre 60 minutos, un día son siempre 24 horas, un año son siempre 365 días en números redondos, y así podríamos continuar. Eso es Cronos, pero los tiempos espirituales no funcionan así. Los tiempos espirituales tienen que ver con la evolución de la consciencia y con los ciclos, de modo y manera que el tiempo espiritual durante una parte del mismo va al unísono con Cronos, pero hay un momento determinado que Cronos sigue igual, pero el tiempo espiritual se acelera. El tiempo espiritual se acelera porque el ciclo se precipita. Es ese momento en el que la célula ya ha cumplido lo que tenía que hacer y ha de dar nacimiento a la nueva célula. En ese momento, en conciencia y espiritualmente hablando, el tiempo se acelera. Fijaros, para que lo entendáis mejor, es como un río que fuera dirigido hacia una catarata. Un río, la habréis visto personalmente o en películas o en documentales, un río que en un momento concreto tiene una cascada, tiene una catarata. Cuando está a muchos kilómetros, el río lleva su ritmo. El ritmo, dependiendo de la época del año, de que llueva más, de que llueva menos, lleva el ritmo que corresponde. Eso es Cronos, eso es Cronos. Pero cuando se va acercando a la catarata, cuando ya le va quedando poco a la catarata, ¿qué le pasa a ese curso del río? Que se acelera. Las aguas van más rápidas, incluso hay removimientos, ¿verdad? Pues bien, el punto en el que las aguas se aceleran, porque el cambio de ciclo, que es lo que representa la catarata, se va acercando, el momento en el que las aguas se aceleran y hay removimientos, eso es Kairos, es el momento en el que lo que entra en juego ya no es Cronos, sino que es el tiempo espiritual. Jesús de Nazaret lo que nos dijo hace 2000 años en Cronos, es que ya había empezado el movimiento de las aguas debido a la cercanía de las cataratas. Y nos dijo además y nos dio una serie de señales para que fuéramos conscientes de cuándo nos estuviéramos acercando a esas cataratas. Unas señales que son muy precisas, que están muy detalladas en el Nuevo Testamento y que si acudimos a ellas, la verdad es que en muchos casos podemos ver que esas señales están ya entre nosotros. Y claro, esas señales son señales que nos muestran también ese aceleramiento y también esos removimientos, no son los dolores del parto de los que habla Jesús de Nazaret. Y fijaros, no tengo ningún tipo de duda que entre muchos de vosotros y muchas de vosotras
Esto ya se está percibiendo. Es decir, esta diferencia entre Cronos y Kairos ya lo estáis percibiendo. ¿No hay entre vosotros y vosotras muchos que sentís que todo va muy rápido? Que los días son muy cortos, que las semanas pasan muy rápidas, que los meses se van volando, que hace nada estábamos a comienzos de año y ya estamos a mitad de mayo. ¿No tenéis la sensación de que todo se está acelerando? Hombre, si miramos el cronómetro, el reloj y el calendario, crono sigue siendo crono, los minutos siguen siendo minutos, las horas siguen siendo horas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en muchos de nosotros hay esa sensación de que hay una aceleración. Esa percepción, esta sensación de que hay una aceleración, significa que en consciencia empezamos a percibir ese kairos y ese tiempo espiritual que efectivamente lleva un ritmo que ya no es el ritmo de Cronos y que nos está anunciando que estamos llegando hacia algo, hacia esa catarata, hacia ese cambio de ciclo. Ese cambio de ciclo que es la gran demás. Es el cambio de ciclo que conlleva el final de una generación humana para el inicio de la siguiente, lo que dará lugar, lo que se plasmará en esa catarata que en el cristianismo se llama la parusía, la presencia de lo crístico, la presencia de lo crístico plena, el hacerse presente en lo de fuera y el hacerse presente en nosotros, que esa fuerza de lo que realmente somos se haga cada vez más presente hasta que haya una masa crítica que originará ese momento catarata al que vengo haciendo referencia. Y en ese contexto, y junto con la parusía, lo que en el cristianismo se denomina el corte o cortamiento, porque lo que se nos enseña es que a esa nueva humanidad irán aquellas almas que en libre albedrío quieran participar, quieran ser semillas activas y quieran participar en la nueva humanidad. En esa nueva humanidad, amigos y amigas, como hay que vivir desde las cualidades de lo álmico, eso significa gráficamente expresado que la lámpara de aceite de nuestra alma no tiene que estar llena, no se nos pide todavía que seamos grandes almas, pero sí tiene que tener un nivel mínimo requerido. Hay que tener un nivel mínimo requerido para ser parte de esa humanidad. Y ese nivel mínimo requerido ni te lo dan ni te lo quita nadie. Es un nivel mínimo requerido que cada uno hace con sus obras, que cada uno hace con su vida. De modo y manera que la parusía va unida, nos enseña Cristo Jesús, a un corte o cortamiento, donde habrá almas que sean semillas activas, fuerzas creativas y participantes de la nueva humanidad, y almas que no tengan ese nivel de aceite porque en libre albedrío optan por una forma de vida distinta, más aferrado a lo material, más aferrado a todo lo que tiene que ver el pequeño yo en sentido amplio, y que no participarán en lo que será esa nueva generación humana. Seguirán su derrotero por otro sitio, pero no serán participantes de esa nueva generación humana. Es este elemento cíclico, es esta enseñanza acerca de lo que son generaciones humanas, es esta enseñanza acerca del final de esta generación y las señales que acompañan al final de esta generación y lo que vendrá después como nueva generación humana, lo que marca la diferencia entre las enseñanzas que podemos encontrar en Siddhartha Gautama Buda y las que encontramos en Cristo Jesús. Y tiene su porqué, porque cuando Buda realiza sus enseñanzas, las realiza en el contexto histórico en el que las realiza. Tiene como gran elemento impulsor la plasmación, ni más ni menos que la mente abstracta en el consciente colectivo humano, y preparar finalmente ya todo el terreno para que pueda llegar la semilla de lo crístico a la evolución en conciencia de la humanidad y a la evolución en conciencia de la Madre Tierra. Yo, por mi parte, amigos y amigas, por mi parte, Miguel Ángel, he terminado esta exposición inicial y ahora, si queréis, pues tenemos por delante un tiempo de diálogo y un tiempo de coloquio. Me quedo a partir de aquí a vuestra disposición. Emilio, pues muchas gracias por tu generosidad. También es importante que te hidrates, que descanses un poquito. Y bueno, a mí me parece, perdonen ustedes, a mí me parece que la información que nos acaba de entregar Emilio es mucho, mucho, muy importante. Y, y esa manera de expresarla tan sencilla, tan asequible para todos nosotros, la podemos internalizar y la podemos plasmar y podemos permitir que Emilio descanse unos minutitos. Yo les pido por favor a todos, a ti Emilio, con tu permiso,
si podemos hacer una alineación. Si esto que nos comentó Emilio nos hace sentido, vamos a plasmarlo en esta estructura biológica, porque está ahí en nuestro campo etérico. Si están aquí en la conferencia, si estamos aquí en la conferencia, es porque algo nos movió, algo nos lleva a hacer a tomar esa iniciativa de Emilio Carrillo de ir caminando hacia una nueva forma humana de sociedad, hacia unos nuevos grupos humanos con otros valores más cooperativos, dejar a un lado la competencia, como lo hacen nuestras propias células, como lo hacen las otras formas de vida en las diversas manifestaciones, en el desierto, en la selva, en el mar, cómo esas formas de vida colaboran. Entonces, yo les pido, por favor, para internalizar todos esos conceptos, todo esto que nos platicó Emilio, podemos hacer una alineación, permitir que Emilio se hidrate y que nosotros podamos respirar. Entonces, les pido, por favor, si nos llevamos las manos al corazón, pueden llevarse sus manitas al corazón, y podemos llevar la atención a la respiración. Puedes mantener tus párpados arriba o tus párpados los puedes cerrar y puedes llevar tu atención a la respiración. Y desde tu corazón, desde el corazón de todos, desde el corazón del grupo, agradecemos primero a estas grandes figuras, a Siddhartha Gautama Buda, a Jesús de Nazaret, que a través de la voz de Emilio Carrillo nos dejan sus enseñanzas y nos permiten tomar lo que nuestra vibración álmica tenga disponible, con lo que nuestra vibración álmica resuene de las enseñanzas de la figura de Buda y de Cristo. En ese sentimiento de gratitud, nos ubicamos en un espacio por encima de tu cabeza. Puede ser una flor, un sol, un ángel, lo que para ti representa una instancia superior de conciencia. Respiramos lenta, profunda, rítmica y con pausa. Lenta, profunda, rítmica y con pausa. Visualizamos cómo desde ese espacio, desde ese lugar, a través de un cordón de plata, desciende esa energía álmica hasta tu cabeza, específicamente hasta tu glándula pineal. Tu respiración es lenta, profunda, rítmica y pausada. Desde tu glándula pineal desciende hacia el corazón, específicamente a un lugar, el nodo sinusal. El nodo sinusal de tu corazón. Nuevamente regresa esa energía e información hasta ese espacio, hasta esa visualización que ya has tenido de tu alma. Alma, cabeza, corazón, tu alma. Alma, cabeza, corazón. Y ahora, desde tu alma, vamos a hacer otra vez ese movimiento de transformación, pero ahora va a descender la energía de información hasta tu corazón, desde tu corazón a tu cabeza y desde tu cabeza hasta tu alma. Alma, corazón, cabeza, alma. Y percibe esos dos movimientos. El primero con un sentido dextrógiro y el segundo un sentido levógiro. Y cómo esa modificación del vacío, esa vibración del vacío, ese verbo se va asentando en tu cuerpo etérico y de ahí, a través de
tus estructuras cerebrales van quedando en ti. Van quedando de acuerdo a tu vibración álmica, todo lo que hemos escuchado en la conferencia y lo que mi digo ha compartido. Tu respiración lenta, profunda, rítmica y pausada. Y con un inmenso sentimiento de gratitud hacia nuestras figuras, hacia nuestros avatars y hacia Milo Carrillo. Poco a poco vamos regresando al aquí, a la hora. A través de estos medios virtuales nos conectamos nuevamente como grupo. Y que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra. Y que todos podamos cumplir nuestra parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Emilio, y ahora sí estamos aquí para escucharles. Si alguien quiere hacer su pregunta, su aporte por el chat, lo puede hacer, y si alguien quiere hablar o comentar algo, puede abrir su micrófono. Bueno, yo quería pedirle a Emilio si nos puede ampliar un poquito. Perdón, ¿quién habla? Si nos ayudas con tu Yasmín. nombre y de dónde. Yasmín. Adelante, Yasmín, de Panamá. Hola, hola. Mira, yo quería, Emilio, si nos amplías un poquito lo de los kleshas cuando nos hablaste en las prácticas. Eso, ¿qué son los kleshas y de qué se trata? Gracias. Perfecto. Pues, Miguel Ángel, voy atendiendo cada pregunta, ¿no? Tal como se van haciendo, ¿verdad? Sí, claro que sí, Emilio. Sí, por favor. Perfecto. Muy bien, pues con mucho gusto. Es una pregunta de los muchos temas, ¿no?, que hemos tocado, pero que obviamente se han planteado como elemento de reflexión para vuestra consideración y para que en la medida en que lo tengáis oportuno, pues profundicéis. Y uno de ellos tiene que ver con los kleshas. Como hemos compartido, un elemento motor en el proceso de iluminación de Siddhartha Gautama fue el sufrimiento, la compasión hacia tanta aflicción, tanto sufrimiento. A partir de ahí, como ya hemos dicho, aparecen las 4 nobles verdades y como diagnóstico, receta, tratamiento del sufrimiento a partir de las 4 nobles verdades, el noble óctuple camino al que también hemos hecho referencia. Pues bien, en este contexto hay una similitud enorme, hay una relación de vasos comunicantes con lo que la ciencia del yoga denomina los kleshas, que son, como ya compartía, las grandes causas de la aflicción humana. Lo encontráis, por ejemplo, en ese maravilloso texto que es la columna vertebral del yoga, que son los Yoga Sutras de Patanjali, que allá por el siglo II, aproximadamente después de Cristo, pues recoge por escrito por primera vez toda la tradición oral que venía de muchos siglos antes, que es la ciencia del yoga. Y en esos Yoga Sutras de Patanjali, en esos aforismos, que son 196, si mi memoria no falla, hablo de memoria, creo que a partir del 54, del aforismo 54, se nos habla de estos kleshas. Hay kleshas primarios y kleshas secundarios. Los más importantes son los kleshas primarios. Y esos kleshas primarios, como compartíamos, son 5. Y van íntimamente unidos los unos con los otros. Fijaros, el primer klesha, la primera gran razón del sufrimiento humano, la ignorancia, vais a encontrar en muchos textos, avidya, la ignorancia. Pero no cualquier ignorancia, no estamos hablando de una ignorancia intelectual, una ignorancia de las capitales del mundo o de las banderas de los países del mundo. No, 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 estamos hablando de la ignorancia sobre ti mismo, el olvido de lo que eres. Esa es la principal causa del sufrimiento humano, la amnesia, el Alzheimer profundo sobre lo que somos. Lo olvidamos, no lo tenemos presente. Esa es la primera causa, el primer klesha.
A partir de ahí viene el segundo, en lenguaje sánscrito es asmita, si mi memoria no falla. Y asmita lo que quiere decir es que como olvidas lo que eres, tu esencia, lo que a mí me gusta llamarlo el conductor, entonces te identificas con lo que realmente no eres, con lo que eres, pero perecederamente, efímeramente, que es lo que a mí me gusta llamar el coche. El coche es nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada. Y ese coche es muy importante para llevar a cabo esta encarnación, nuestro dharma, para desarrollar nuestro propósito de vida, para que el conductor, que es nuestra dimensión álmica y espiritual, nuestra esencia verdadera, para que el conductor pueda encarnar y experimentar la vivencia humana. El coche es muy importante, sin duda, pero el coche es efímero, el coche es pasajero, el coche no es lo que realmente somos. Nuestro auténtico ser es el conductor. Pues bien, si el primer klecha es el olvido de lo que eres, significa que te olvidas de que eres el conductor. Y al olvidarte de que eres el conductor viene el segundo klecha, que es que te identificas con el coche, te crees que eres el coche. A partir de ahí el coche se queda sin mando consciente, el conductor está ahí olvidado, adormilado, como dormido, y el coche no tiene mando consciente. Cuando al coche le falta mando consciente, se convierte en el coche loco. Y sobre ese coche loco nos habla el tercer y el cuarto klecha, que son raga y becca. Con raga y bella se habla de las atracciones y repulsiones del pequeño yo. Las atracciones y repulsiones del pequeño yo. Como te identificas con el pequeño yo, tu vida se convierte permanentemente en que conseguir cosas que satisfagan a tu pequeño yo y evitarle cosas que al pequeño yo le desagradan. Toda la vida del ser humano que se aferra al pequeño yo consiste en hacer, conseguir, lograr cosas que el pequeño yo considera agradables, bienestar, y evitar aquello que el pequeño yo considera desagradable, malestar, pero sin conciencia, sin comprender, a modo de ejemplo, que las noches oscuras tienen un porqué y un para qué cuando aparecen en la vida personal y en la vida colectiva. Todo esto se pierde y entramos en una dinámica de aferramiento al pequeño yo y siempre pendientes con la lengua afuera de intentar conseguir lo que al pequeño yo le agrada y de evitar lo que al pequeño yo le desagrada, siempre mirando hacia afuera, intentando conseguir bienestar y evitar el malestar. Esto conlleva el cuarto klecha, que es el apego a lo material. Estar tan pendiente de lo de fuera para conseguir bienestar, para evitar el malestar, hace que nos apeguemos a la vida material. Y ese apego a la vida material, finalmente, todo lo que acabo de compartir, el olvido de lo que eres, la identificación con lo que no eres, el estar detrás con la lengua fuera de lo que al pequeño yo le gusta o le deja de gustar, y el apego a la vida material que todo ello signifique, que todo ello implica, además se retroalimenta permanentemente y genera un círculo vicioso cuya foto final es el sufrimiento. Esta es la definición sintética, también coloquial, de lo que los klechas significan, pero desde luego voy al núcleo duro de la enseñanza de Buda y de la enseñanza de la ciencia del yoga. Sal de la amnesia, sal del Alzheimer, sal de la identificación con tu pequeño yo, date cuenta de que más allá de la apariencia tiene una esencia, date cuenta de tu esencia imperecedera, date cuenta de las cualidades y atributos de esa esencia, de su naturaleza divina, y a partir de ahí comprométete con ella, el compromiso del que habla Cristo Jesús, con el término pistis, con el término fe, comprométete con ella y desenvuélvete en la vida con confianza en la vida desde el compromiso contigo mismo. Espero que con estas reflexiones haya respondido a la pregunta que se ha planteado. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias, Yamín. Gracias, Emilio. Mira, Emilio, hay una pregunta de Ángeles. Ella está en España y, bueno, te da el agradecimiento por la conferencia y la energía de este grupo. Mi nombre es Ángeles desde España. Me gustaría si Emilio nos puede ampliar sobre qué prácticas, entre paréntesis, además de la meditación y la presencia, cierra paréntesis, pueden ayudarnos a adaptarnos mejor a la vivencia de este tiempo de Kairos. Esta sensación de tremenda velocidad. Mil gracias. Bueno, es una pregunta muy actual. Yo creo que
Yo creo que todos nos hemos vuelto locos con la velocidad a la que estamos ahora viviendo. Ya estamos terminando mayo, ya el año prácticamente ya se terminó. Así es que yo creo que somos varios, Emilio, los que estamos en esa dinámica. Sí, muchas gracias, Emilio, por tu respuesta. Perfecto, pues con mucho gusto, Miguel Ángel, atendemos lo que comparte Ángeles, que en primer lugar le agradezco que ponga de manifiesto que ella también está percibiendo esta aceleración. Yo creo que somos muchos, los hombres y mujeres, en muchos lugares del planeta que estamos percibiendo la presencia de Kairos por encima, muy por encima de lo que es la presencia de Cronos, del tiempo lineal. Bien, en cuanto a prácticas, voy a hacerlo también buscando una expresión metafórica, pero que tiene mucha profundidad. El removimiento que Kairos conlleva, mejor dicho, el removimiento que la cercanía de la catarata conlleva, el removimiento que el final de un ciclo para que nazca otro ineludiblemente conlleva, ese removimiento podemos definirlo como un huracán. Metafóricamente podemos llamarlo un huracán. Estamos en medio de una propia vida y podemos ver que hay vientos huracanados. Continuamente, por todos sitios, estamos percibiendo huracanes y además no solamente hay un huracán, no solamente estamos en medio de un huracán, sino que el huracán tiene una envergadura que va creciendo de manera acelerada. De la mano de Kairos es un huracán de magnitud, de envergadura, aceleradamente creciente. Y podemos percibir cómo los golpetazos del huracán, como si fueran olas, van llegando uno tras otro. Van llegando en lo personal y van llegando cada vez más y cada vez tiene más importancia en lo colectivo, porque estamos avanzando hacia una catarata que supone un cambio en lo personal, pero fundamentalmente es un cambio de generación humana y por tanto un cambio en lo colectivo. Y cuando observamos esos removimientos que hay en lo colectivo, podemos verlo como olas que van llegando, ¡pum!, que nos van dando, plaz, plaz. Mirar la evolución, por ejemplo, del sistema socioeconómico. El sistema socioeconómico que llamamos global, el sistema socioeconómico que impera en el mundo. Daros cuenta cómo no hace mucho tiempo se vivió una enorme crisis en una gran parte del planeta, que fue la crisis primero bancaria, que transformó en una crisis económica de endeudamiento de los estados y que provocó desempleo, provocó destrucción de empresas y provocó dolor y provocó sufrimiento a partir del año 2007-2008. Hubo un enorme dolor originado en toda la humanidad como consecuencia del impacto de esa gran crisis que se alargaba en el tiempo, las secuelas se alargaban en el tiempo y todavía ni siquiera habían terminado esas secuelas cuando se hace presente una nueva ola. La nueva ola que hemos vivido de la mano de la crisis sanitaria, que hemos vivido de la mano de lo que han sido estos 2 últimos años, con acontecimientos tremendos que han tambaleado a la humanidad, que han llevado a cosas, a hechos y circunstancias que parecían antes impensables, y cuando parece que empezamos a salir de esa ola, nuevamente aparecen nuevas olas en el horizonte. En muchos de los países en los que vivimos están sonando los tambores de guerra, por ejemplo, en el ámbito europeo con el tema de Ucrania, pero también hay continuas voces que nos hablan de desabastecimiento, que nos hablan de apagones, que nos hablan de multitud de cosas que nos mantienen o quieren mantenernos en un permanente estado de miedo, en un permanente estado de inseguridad, en un permanente estado de incertidumbre, con una economía que efectivamente cada vez es más insegura, más inestable en el mundo entero. Todo esto tiene que ver con este huracán de magnitud aceleradamente creciente, donde la injusticia social crece y crece, donde los que tienen más cada vez tienen más, los que tienen menos cada vez tienen menos, donde se están batiendo récords de personas que viven en situación de hambre solemne en el mundo, donde la injusticia, insisto, es tan tremenda que las organizaciones y los colectivos que atienden las injusticias que hay en el mundo dicen que ya ni siquiera hay calificativo, ya no se puede decir que la injusticia social
la desigualdad sea enorme, sea colosal. No es que ya no hay ni calificativos en el diccionario para describir la injusticia y la desigualdad que estamos viviendo, y todo ello además en pelea con la madre tierra, en pelea con la naturaleza, en una especie de lucha suicida que está originando tantas distorsiones, tantos problemas desde el punto de vista del cambio climático, y todo ello además con unas tecnologías que per se son magníficas, pero que ojo con su uso, porque su uso se está dirigiendo al monitoreo, al control, al dominio de la gente, e igualmente provocando en nuestro entorno distorsiones electromagnéticas que nos afectan físicamente, que nos afectan energéticamente y que también pueden afectar a nuestro sendero de transformación espiritual. Cuando estamos con todo esto, y podía seguir compartiendo al respecto, a los más interesados os remito a una página web, sociedaddistópica.com, que es la página web del proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica que tengo el honor de dirigir. En sociedaddistópica.com tenéis todo esto recogido con una abundancia tremenda, porque la distopía que hay en el planeta es enorme. Todo esto tiene que ver con este huracán en el que estamos. Pues bien, ante este huracán, ¿qué hacer? Como preguntaba Ángeles, ante esta aceleración, ante este huracán de magnitud aceleradamente creciente, ¿qué hacer? Enormemente sencillo. Vamos a situarnos en el centro del huracán. Situarnos en el centro del huracán. Porque en el centro de un huracán, en el centro de un tifón, no hay viento. En el centro de un tifón, la temperatura es cálida. En el centro de un tifón, el cielo está despejado. Ahí está el tifón, pero no huimos, no salimos corriendo, nos ponemos en el justo centro, en el justo centro. Y ponernos en el justo centro del huracán significa ponernos en nuestro centro. Es decir, ir viviendo cada vez en mayor presencia de lo que somos. En la medida en que vayamos avanzando en esa práctica de vida, donde morimos a una forma de vida basada en lo egoico, lo egocéntrico, lo material, etcétera, etcétera, y vamos viviendo cada vez más en coherencia con lo que realmente somos y con las cualidades que atesoramos, con la paz, con la verdad, con la belleza, con la fortaleza, con el bien, en el mejor sentido de la expresión no dual, con todo ello, que es lo que nos configura desde el punto de vista de nuestra esencia, vamos cada vez haciendo más presente en nuestra vida. Eso es situarse en el centro del huracán, la presencia de lo que somos, el hacer presente nuestro verdadero ser, que el conductor, en definitiva, vaya tomando el mando del coche. Y cuando eso lo llevamos a cabo, podemos percibir como el huracán sigue ahí, pero nosotros estamos en el centro. Y ojo, situarnos en el centro del huracán no solo es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, bueno, que tiene su importancia, pero que para mí no es lo más importante. Situarnos en el centro del huracán desde la presencia creciente de lo que somos, eso es fundamental también para lo que podemos aportar a los demás. Porque, amigos y amigas, lo que podemos aportar a los demás ya no pasa por las palabras, ya no pasa por los discursos, ya no pasa por decirle a alguien, pues yo pienso esto, tú deberías hacer aquello. No, porque cada uno ya está en un momento como de decantación. Ya las almas han llegado a un punto en el que hay una cierta saturación, por decirlo de algún modo, de lo que son palabras, de lo que es el consejo que yo te doy, por muy cercana que sea esa persona a ti, aunque sea de tu familia, aunque sea un íntimo amigo, compañero de trabajo, las palabras sentimos que ya sobran o que no llegan, más que sobran, que no llegan, que ya no sirven. Y ante ello, ¿qué es lo único que sirve? El ejemplo, el ejemplo. La persona que se sitúa en el centro del huracán se convierte en un ejemplo para los que están a su alrededor, pero no mirando a los otros por encima del hombro, desde la mayor humildad. Nos situamos en el centro del huracán, somos coherentes con lo que somos, hacemos presencia de lo que somos, y los que están a nuestro entorno, que no están en el centro, sino que están dando vueltas en el remolino del huracán, a lo mejor alguno o alguna, o más de uno o más de una, nos mira y dice, oye, esta persona, en medio de este lío en el que estamos, ¿cómo está viviendo su día a día en esta calma, en esta serenidad, en este estado que parece de plenitud? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y de esa forma puede ser que se acerquen a nosotros, pero no atraídos por lo que le digamos,
sino atraídos por nuestra experiencia de vida. Con lo que la práctica de vida que hemos hecho mención en la exposición de la mano de Buda Gautama y de Cristo Jesús adquiere un enorme protagonismo. No olvidéis que, por ejemplo, un papá y una mamá, como realmente educan a su hijo, no son con lo que le dicen, sino con lo que hacen. Lo que de verdad impregna a un niño o una niña es el comportamiento de sus padres, no las palabras de sus padres, sino el comportamiento de sus padres. Eso es lo que impregna, eso es la verdadera educación. Pues traslademos esto, porque salvando la escala estamos hablando de algo parecido, traslademos esto al famoso huracán. Estando en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, es momento en el que nos situemos en el centro del huracán. Y situarnos en el centro del huracán es una práctica de vida que sea coherente con lo que somos y que nos va a traer esos valores que yo comentaba en mi exposición y del que nos habla el budismo, de esa paz, de esa plenitud, de esa serenidad, etcétera, etcétera, que a lo mejor sirve de faro a alguna de las personas que están ahí en ese inmenso remolino, en ese inmenso huracán. Creo que podemos continuar, Miguel Ángel. Emilio, ¿cómo estás de tiempo? No Bien, estás... bien, sí, podemos atender. Veo que por lo menos hay una pregunta más, no hay ningún problema Sí, para atender. no cabe duda que cuando llegan estas conferencias o dice Emilio que sus dones son comunicación e introspección, entonces ahí vemos cómo los dones y talentos que todas y todos tenemos se pueden expresar. Y pues estando así en esta dinámica, vemos que Emilio después de 2 horas de conversa sigue tan profundo y tan amoroso en su compartir. Hay otra pregunta por aquí que me la hicieron por chat, por el WhatsApp, es Silvia, y Silvia es de México y me dice, ¿cómo se puede morir para nacer a una nueva vida? Textual, esa es la pregunta. Perfecto, una pregunta profunda, Miguel Ángel, muchas gracias, Silvia. Hablando de lo crístico, hablando de esa presencia divina que hay en nosotros, hablando en definitiva de esa iluminación, ese tomar conciencia de lo que somos y vivir en coherencia con lo que somos, cuando hacemos referencia a todo ello, os traigo a colación una frase que está tomada de una de las cartas de Pablo de Tarso, una de las cartas que recoge el Nuevo Testamento del puño y letra de Pablo de Tarso, de San Pablo. En una de esas cartas, en una de sus cartas, dice Pablo de Tarso: vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Lo repito, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Tener como telón de fondo esa frase que se atribuye al místico sufi Al-Halal, allá por el siglo IX, de Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Tenerlo ahí también como telón de fondo. Pero Pablo de Tarso nos dice, vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Estas palabras de Pablo de Tarso las podemos hacer nuestras cada uno. Tú, yo, cada uno de nosotros. Está ahí como potencial, está ahí como posibilidad. Es algo que está latente y que podemos hacer patente a través del sendero de autotransformación al que estamos haciendo referencia en este encuentro. Cuando profundizamos en esa frase, vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, fijaros que ahí hay dos componentes muy importantes. Posiblemente se le pueda sacar más jugo todavía, pero de forma inmediata hay dos grandes componentes. Por un lado es vivo yo, pero no soy yo. Primer componente. Y por otro lado es Cristo quien vive en mí. Desde el punto de vista del primer componente, vivo yo, pero no soy yo. Fijaros que eso significa desalojo, un vaciamiento. Vivo yo, pero no soy yo. Se acabó, se acabó. Se acabó vivir desde el pequeño yo. Esto, expresado de una forma todavía más directa, ¿qué significa? Vamos a ver, hemos hablado de que ponernos en el centro del huracán es que lo que somos se haga presente. La presencia de lo que somos. Ahora bien, ¿cómo se va a hacer presente lo que somos si la habitación está llena de muebles?
permitirme esta pequeña broma, ¿cómo se va a hacer presente lo que somos si estamos llenos de muebles que pertenecen al pequeño yo? Es decir, a hábitos de vida, a pautas de vida, a sistemas de creencias, a paradigmas que son del pequeño yo, con lo que tienen esa connotación inevitable de materialismo, egoísmo, egocentrismo. En medio de tanto mueble, ¿cómo vamos a hacernos presente? ¿Cómo se va a hacer presente lo que somos? La primera tarea que tenemos que acometer es quitar muebles, es vaciar, es decir adiós a una forma de vida que tiene plasmaciones concretas en nuestras pautas, en nuestros hábitos de comportamiento cotidiano, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de ver el mundo. A eso hay que decirle adiós, con cariño, con agradecimiento para lo que nos han aportado para nuestra evolución en conciencia, para nuestro crecimiento espiritual, pero a eso hay que decirle adiós. En el ámbito oriental, en el ámbito budista, se dice que si la taza está llena, no se le puede echar té. Para que tú le puedas echar té a la taza, tienes que vaciar la taza. Vacía la taza y entonces podrás llenarla. Jesús de Nazaret dice, el vino nuevo necesita odres nuevos. Los odres viejos no sirven para el vino nuevo necesita odres nuevos. Esto significa, insisto, un desalojo, un vaciamiento. El dejar de seguir viviendo bajo los paradigmas, los sistemas de creencias, las pautas, los hábitos de vida, las conductas, los comportamientos que el pequeño yo nos ha ido metiendo a modo de muebles y que llena nuestra vida. Y en ese sentido hay algo que Cristo Jesús nos enseña que es enormemente importante. Yo diría que es como la brújula para vaciar, como la brújula para quitar tanto mueble. Esa brújula es cuando Cristo Jesús nos dice, donde tengas tu tesoro, tienes tu corazón. Donde tengas tu tesoro, allí tienes tu corazón. El corazón de las personas no está en donde uno le gustaría que estuviera. No, el corazón de las personas está donde realmente está. ¿Y dónde está el corazón? Donde tú tengas el tesoro. Es decir, aquello que sea lo que a ti te importe, a lo que tú le des importancia, ahí está tu corazón. Tú puedes pensar otra cosa, pero realmente por las obras los conoceréis, donde lo que para ti sea lo importante, ahí es donde está tu corazón. Mientras que lo importante para ti sea la vida cotidiana, mientras que lo importante para ti sea tu estilo de vida, tu consumismo, el tener, el retener, el atesorar, mientras eso sea lo que de verdad te importa, aunque pienses otra cosa, pero por tus actos, por tus obras, por tu día a día, eso es lo que de verdad te importa. Mientras que tu corazón esté ahí, no vas a vaciar los muebles que necesitas ir quitando para que se haga presente lo que somos. Esto es una llamada igualmente, amigos y amigas, a que tengamos sed. La presencia de lo que somos, tenemos que tener sed de presencia. Debe convertirse en el eje prioritario de nuestra vida por encima de cualquier otra cosa. Por encima de cualquier otra cosa, porque además plasmar eso es lo más importante que podemos hacer por los demás, incluidos nuestros seres queridos, incluidos nuestros amigos y vecinos, incluidos nuestros compañeros de trabajo. Eso es lo más importante que podemos hacer. Esa presencia, y esa presencia que tiene que ver, repito, con situar nuestro corazón en un tesoro que ya no está en el mundo de la materia, que ya no está en el mundo material, sino que está en el mundo espiritual. Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y eso terminará impregnando nuestro sueño, esté ahí permanentemente esa sed de coherencia, esa sed de consistencia, esa sed de consciencia. Es de este modo como los muebles del pequeño yo irán poco a poco desapareciendo de nuestra vida. Irá desapareciendo de nuestra vida esa voz absurda que nos dice que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero. Ya está. Confiamos en la vida. La vida tiene ciclos y tiene subidas y tiene bajadas y tiene días luminosos y tiene días oscuros. Me olvido ya de esa historia del pequeño yo, de que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero. Uf, Dios mío. Cuánto aflicción, cuánto sufrimiento con la lengua fuera detrás de lo que al pequeño yo le agrada y le desagrada, como hablábamos antes en los kleshas.
Y miramos la vida y nos damos cuenta que lo importante no es el qué pasa, qué deja de pasar, qué hago, qué dejo de hacer. Siempre el pequeño yo con esos líos que se corresponden con los paradigmas, con el sistema de creencias de esta sociedad, siempre con el qué. Y nos situamos en nuestro centro y percibimos que lo importante no es el qué, sino el cómo se vive el qué. Tengo salud, lo importante no es si tengo la salud o no. Si tengo salud o no tengo salud, eso tiene un sentido profundo, tiene un porqué y un para qué, aunque mi mente no logre discernir el porqué. Pero si tengo salud, lo importante es cómo la vivo, cómo la vivo. Y si lo que tengo es la enfermedad, esa enfermedad, si está en mi vida, también tiene un porqué y un para qué, también tiene un sentido profundo. Y la clave está en cómo la vivo, qué jugo le saco a esa experiencia, llámese salud, llámese enfermedad. Ahí aparece el pequeño yo hablándonos de problemas. Todo el mundo está lleno de problemas por aquí y problemas por allá. No hay problema. Confía en la vida. Todo lo que la vida te pone por delante forma parte del gimnasio de la vida. No hay obstáculos, sino que hay trampolines, no hay problemas, sino experiencias, oportunidades. Y podría seguir, amigos y amigas. Estos son prácticas de desidentificación con el pequeño yo. Es una visión nueva, una visión diferente que va apareciendo en nuestra vida cuando el tesoro lo vamos poniendo en lo espiritual, en la conciencia, y a partir de ahí, donde esté nuestro tesoro, está nuestro corazón. Y eso es lo que va provocando, eso es lo que va posibilitando que nos situemos en ese centro del huracán con todo lo que ello conlleva. Estamos hablando de teorías. Todo lo contrario, las teorías es lo que llevan a autoengañarnos, es lo que nos lleva a caer en la autocomplacencia, es la que nos lleva a pensar que somos no sé cuánto cuando realmente en nuestras obras y en nuestros actos estamos yendo por otro camino. Es el momento, por tanto, del desalojo. Y fijaros que el vivo yo pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El primer componente es este, el desalojo. Y el segundo, una vez que he integrado soy yo, pero no, o sea, vivo yo, pero no soy yo. El siguiente componente es Cristo quien vive en mí. Y Cristo quien vive en mí es una llamada a la acción. No se trata de algo que esté ahí latente, hay que hacerlo patente. Es la acción consciente de la que nos habla Siddhartha Gautama Buda en el noble óctuple camino, y la acción consciente sobre la que nos enseñó Cristo Jesús. El camino de la espiritualidad, el camino de la consciencia, el camino de la autotransformación, el camino que nos lleva a situarnos en nuestro centro, en el centro del huracán, es un camino de compromiso con nosotros y con el mundo que nos rodea. El camino no es la indiferencia, es la acción. No desde luego una acción de lucha, de resistencia, de persistencia. No, no, no. Es el camino de una acción creativa, una acción creadora, una acción amorosa. En definitiva, se trata de ir diciendo adiós a un viejo mundo, ir diciendo adiós a una casa que se está cayendo y poner todas nuestras energías en crear lo nuevo, haciendo en cada instante de nuestra vida lo mejor que podamos hacer desde el punto de vista de sacar lo mejor de nosotros mismos, ponerlo al servicio de los demás y ponerlo al servicio de la vida, no solamente de la humanidad, sino de la vida, de todos los reinos de la naturaleza, de todos los seres vivientes, de la madre tierra en su conjunto. Por ahí va esa expresión tan maravillosa de es Cristo quien vive en mí, que no es una actitud pasiva, sino activa, que no es el camino de la indiferencia, sino que es el camino de la acción. Pero no la acción del pequeño yo, sino la acción de tu esencia, la acción de tu ser, compasiva, amorosa, comprometida y sobre todo y fundamentalmente creadora de lo nuevo. Podemos continuar, Miguel Ángel. Hermano, qué respuesta, madre mía del amor hermoso, qué respuesta que me llegó a lo profundo del corazón. Es de verdad, no sé, esas palabras son inspiradoras. Aquí hay algunos mensajes sobre lo inspiradora de la conversación, pero madre mía, qué respuesta. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Hay una manita levantada de Carmen Piner. Por ahí, Carmen, si gustas prender tu cámara, tu micrófono para poder verte. Y si nos dices de dónde eres. Sí, estoy hablando de la Ciudad de México. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante.
Bueno, yo solamente quería agradecer, además de todo esto que hemos escuchado y compartido de parte de todos ustedes, al principio se mencionó que el problema fundamental está en que hemos olvidado realmente lo que somos, y se usó la metáfora de que es como si tuviésemos la enfermedad de Alzheimer. Yo quisiera saber, dada que esa es nuestra condición humana, ¿cómo podemos llegar a romper esa pues especie de hipnosis fundada en un olvido con el cual ya nacemos y que además parece ser que nutrimos, si bien ponemos ya nuestro interés en obtener esa conciencia y en buscar esa conciencia que deseamos? Y esto lo uno con, eso fue al principio, la primera pregunta que hicieron y la respuesta. Y lo último que se mencionó de que vamos a hacer llamados cuando la parucía, cuando nuestras lámparas tengan suficiente aceite. ¿Cómo poder salir del Alzheimer y cómo lograr mantener, bueno, el del suficiente aceite ya más o menos lo entiendo, ¿no? Con obras de caridad, compasión, etcétera. Pero ¿cómo salir del Alzheimer? Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Hemos compartido muchas cosas que tienen que ver con ir dejando atrás esa amnesia y ese Alzheimer. Para salir del Alzheimer, para salir de la amnesia, para salir del olvido de lo que somos, para superar y trascender el primer klecha, esa ignorancia de lo que realmente somos, la vía es la práctica. Primero, ciertamente hay que hacer una toma de conciencia. Eso es lo primero, empezar a darnos cuenta. Yo creo que actualmente hay muchos seres humanos, es decir, muchas almas encarnadas que hemos tomado conciencia de que somos más que lo perecedero que hay en nosotros. Es decir, que somos más de eso que tiene fecha de caducidad, de eso que va a terminar sus días o incinerado en un crematorio o enterrado en un cementerio. Creo que somos muchos seres humanos, insisto, los que tenemos conciencia de ello, los que nos hemos dado cuenta. Hay muchas almas encarnadas que tienen ya el nivel de aceite como para haberse dado cuenta de esta gran verdad. A partir de ahí, a partir de esa toma de conciencia, procede integrarlo. Es decir, que no sea una creencia, sino que vaya convirtiéndose en una vivencia y en una experiencia. Primero toma de conciencia, si queréis, intelectual. Y ahora tengo que aterrizar. Esa toma de conciencia tiene que aterrizar en mí. Eso es lo que denomino esa toma de conciencia aterrizada, es lo que yo llamo el que se integre en nosotros y el que se vaya convirtiendo en una vivencia cotidiana, que tiene que plasmarse en todo. Y también, Carmen, amigos y amigas, es muy importante en las palabras, porque las palabras tienen mucha fuerza y hay muchas palabras que usamos y pertenecen a ese pequeño yo, pertenecen a ese viejo mundo, pertenecen a esa casa llena de muebles de el pequeño yo. Por ejemplo, el término muerte. La muerte no existe. Nadie se muere. Ni me muero yo, ni te mueres tú, ninguno de nuestros seres queridos se mueren, nadie se muere. El término muerte, pongo este ejemplo porque creo que es muy gráfico, pero hay muchas palabras con las que pasa lo mismo. El término muerte es un término que en nuestra vida deberíamos empezar a afrontar e incluso a sustituir por otra palabra. Los seres humanos no morimos, desencarnamos, simplemente desencarnamos. Cuando nacemos, encarnamos y cuando morimos físicamente, desencarnamos. Esa es la realidad. La realidad es que hoy tengo envoltura física y ahora no tengo envoltura física. Fijaros lo que nos enseña Cristo Jesús. Nos dice, cuando ha resucitado y antes de la ascensión, que hace a los 40 días de haber resucitado, a los que están con él le dice, hay entre vosotros aquellos que no probarán la muerte, que no probarán la muerte. Fijaros qué expresión más bella, el no probar la muerte. ¿Qué significa el no probar la muerte? El no probar la muerte no significa que no fallezcamos físicamente. Claro que voy a fallecer físicamente, claro que Emilio va a fallecer físicamente, y claro que Carmen va a fallecer físicamente, y claro que Miguel Ángel va a fallecer físicamente, pero sin embargo está a nuestra disposición, está ahí ante nosotros la posibilidad de no probar la muerte. ¿Y no probar la muerte qué significa? Tomar constancia, tomar conciencia
de que en nosotros hay un componente imperecedero y que lo que fallece es lo perecedero, y no solamente tomar conciencia, sino integrarlo. De tal forma que esa integración convierta la creencia en vivencia, convierta la toma de conciencia en experiencia, y que el día en el que esto, en mi caso, deje de funcionar, yo sea plenamente consciente de que esto ha dejado de funcionar y de que abandono el coche que me ha servido para vivir, para experienciar la vivencia humana. Vivo aquí y ahora con conciencia de lo que soy, en una envoltura física. Y cuando esta envoltura física deje de funcionar, seguiré viviendo exactamente igual, en conciencia. Y en ese caso, en conciencia de que lo que soy ya no tiene envoltura física. Si es que no hay más cambios. ¿Tengo envoltura física? No tengo envoltura física. Y en libre albedrío puedo volver a encarnar y volver a tener envoltura física. Pero la conciencia no permanece inalterable. Esto es no probar la muerte. Y esto es un ejemplo de la importancia que tienen también las palabras a la hora de que seamos capaces cada vez más de que la toma de conciencia intelectual, creencia en muchos casos, vaya integrándose y vaya bajando a nosotros plenamente desde el punto de vista de la realidad. Y junto con esta reflexión, quiero unir a lo que ha planteado Carmen otra reflexión más. El ser humano no tiene amnesia. El ser humano no tiene olvido. El ser humano, cuando lo sea de verdad, será un ser humano consciente, porque el ser humano es el coche y el conductor. El ser humano no es un coche con el conductor olvidado. Eso es infrahumano. No es plenamente humano. Esto lo aclaró maravillosamente Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, porque él lo llaman de muchas maneras. Si vais a los evangelios, lo llaman el rey de los judíos, lo llaman de muchas maneras, pero él se mantiene impertérrito. Él no hace suyo ninguna de las denominaciones que le dicen. Como mucho, dice, tú lo has dicho. Eso yo no lo hago mío. Ahora bien, hay un apelativo que acepta que le den los demás y que él hace mención para definirse a él mismo. Ese apelativo es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Reflexionar sobre esta descripción que se hace de sí mismo. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso del Hijo del Hombre? ¿Por qué Cristo Jesús admite que se le llame y él mismo se autodenomina el Hijo del Hombre? Porque tal como él vive, es a lo que estamos llamados nosotros a vivir. Él dice, todo lo que yo hago podéis hacer e incluso más. Todo lo que yo hago lo podéis hacer e incluso más. Estamos llamados en nuestra evolución humana, en nuestra plenitud de un coche conductor que vive desde el mando consciente del conductor, estamos llamados precisamente a hacer nuestra esa forma de vida que hace 2000 años Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, ya plasmó. Por eso él se llama el Hijo del Hombre, para decirnos, esto es a lo que todos estamos llamados. Esta es la vocación y esta es la vocación del ser humano. El ser humano será un ser humano pleno, con un coche perfecto, un coche energético, físico, emocional, mental, en armonía, en equilibrio, en perfecto estado de servicio, en perfecto estado de funcionamiento, en salud permanente, en alegría constante, bajo el mando consciente de un coche, donde la naturaleza divina sea la que toma el mando del coche y se plasma trayendo el cielo a la tierra y se plasma en esa forma maravillosa de vida que San Juan de la Cruz describe en su cántico espiritual. 1000 gracias derramando, pasó por estos sotos con soltura y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. A eso estamos llamados. Y en este momento de removimientos, en este momento de huracán, en estos momentos donde la catarata ya empieza a escucharse, tenemos que ser muy conscientes de que se está abriendo dos caminos. Se está abriendo el camino de la autotransformación, se está abriendo el camino de la plenitud, se está abriendo el camino de la consciencia, se está abriendo el camino de la vivencia desde las cualidades de lo que realmente somos, se está abriendo el camino de ser plenamente humanos. Y por otro lado se ha abierto el camino de lo infrahumano, ese infrahumanismo que algunos denominan actualmente transhumanismo, un ser humano apegado a lo material, cuya única aspiración es vivir
el mayor número de años posibles, porque cuando yo muera ya se acaba la vida o vete a saber qué es lo que pasa, sin un sentido trascendente de la vida, buscando instrumentos de tecnología, la tecnología y la ciencia aplicada a la salud para que la esperanza de vida aumente, y órganos híbridos para que el pulmón, cuando no me funcione, me pongan un pulmón máquina, un riñón máquina, con tal de seguir aquí viviendo más tiempo. Ese es el camino del infrahumanismo, ese es el camino que nos conduce por el polo opuesto a la conversión en el Hijo del Hombre, en ser plenamente humano, con lo que lo natural, lo que nos corresponde, lo que está en coherencia con lo que somos, no es el Alzheimer, no es el olvido, es el recuerdo pleno. Aquí no estamos hablando de hacer algo que vaya contra natura, todo lo contrario, lo que va contra natura es lo que se hace cuando estamos aferrados a lo material. Eso sí que es ir contra natura, eso sí que es ir contra el sentido de la vida. Cuando esto lo comprendemos, cuando esto lo vemos, nos damos cuenta que esto no es ni sencillo ni fácil. El camino de la consciencia, el camino de la espiritualidad, no es ni sencillo ni fácil, es lo natural. ¿Va a haber algo más natural que yo viva en coherencia con lo que soy? ¿Hay algo más natural que yo viva en coherencia con mi verdadero ser? Es lo que comparto con vosotros al hilo de la intervención de Carmen. Gracias. Gracias, Emilio. Qué barbaridad, qué respuestas, qué respuestas. Cada una de esas, con esas respuestas, el contestar esas preguntas es motivo de reflexionar. Bueno, Emilio, yo creo que estamos terminando, son 2 horas y media de trabajo, de conversación, para ti ya es tarde y puedas descansar. Ya no hay alguna otra pregunta por aquí y ya no hay manitas levantadas, entonces solamente, pues de nuevo, reconocer tu generosidad, agradecerte, pues, todo esto que nos regalas, que nos compartes desde tu corazón. Y bueno, yo te veo tan fresco como una lechuga. Yo estoy nervioso, pues, por la gente atendiendo, pues, a las compañeras, esto. Yo te veo súper tranquilo. Qué barbaridad. Pero bueno, ese cuando hablabas del pequeño yo, ese es el que vive en mí todos los días, a todas horas. Así es que vamos a tratar de estar autoobservándonos y tratar a ver si quiere ese pequeño yo meterse al centro del huracán, a ver qué pasa. Muchas gracias, Miguel Ángel. De verdad que ha sido un placer compartir contigo, compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Sí, bueno, ya son las 21:30 prácticamente, aquí es la hora de la cena, y Sí. desde Andalucía, en el sur de la península ibérica, os mando a todos un abrazo muy fuerte, un abrazo enorme de corazón a corazón, y mi agradecimiento más sincero a ti, Miguel Ángel, por haber hecho posible este encuentro. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Seguro que tendremos muchas oportunidades de seguir compartiendo. Muchas gracias, Emilio, nuevamente. Gracias a todos por su atención y sobre todo, pues gracias a Dios. Gracias a Dios y esa inspiración que a veces a ciertas personas les da el don de bajar esa información y regalarla. Emilio, muchas gracias y gracias para todos. Qué bueno verlas. Gracias a todos, Miguel Gracias, Ángel. Emilio. Gracias. No, gracias, Emilio, es muy generoso. Gracias, Emilio. Gracias, Miguel. Gracias a los dos. Sí. Muchas gracias, Emilio. Gracias, Muchísimas Miguel. gracias. Emilio. Hermosísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bonito día para todos. Bonito día. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Muchas gracias de corazón. Gracias. Gracias, Emilio, y gracias a Miguel. Va a estar la grabación disponible. Se la voy a poner en YouTube va a estar en YouTube para que la busquen. Ahí va a estar ¿Cómo la conferencia Emilio encontramos? Carrillo. Ponen conferencia Emilio Carrillo, las enseñanzas de Cristo, Jesús y Buda. Si ustedes ponen en YouTube esas palabras, les va a aparecer la grabación. Y si no, la voy a compartir por YouTube, de los que tengo, digo, por WhatsApp, los que tengo su contacto, y los que no, se las comparto por correo. Y si alguien la necesita, le dejo mi contacto de teléfono, es más 52 55 25 35 38 63. Lo repito, es el signo de más, la clave de país 52 y luego el número 55 25 35 38 63. De verdad queda uno así como, no sé, después de
escuchar estos conceptos de una manera tan sencilla, conceptos tan profundos, que queda uno un poco, ¿qué les digo? Así como raro, ¿no? Por lo menos raro, por lo menos raro. Por favor, repetí la dirección. Perdón, no ¿Puedes escuché. repetir el número? Mi número es, si estás en otro país, tienes que marcar plus, o sea, más 52, que es el acceso a México, más 52, y luego mi número es 55 25 35 38 63. O también está el correo electrónico, es 2014 saludintegral@gmail.com. Lo repito, 2014 saludintegral@gmail.com. Emilio Carrillo gestiona un blog que se llama El Cielo en la Tierra, lo pueden consultar, ahí también va a aparecer la grabación y pueden seguir cómo escribe, qué eventos tiene, todo lo publica en su blog. Además es un tipo muy, muy generoso, muy generoso, así es que